construcción y movilización de modelos y buenas prácticas de planeación urbana, cómo circula, cómo se construye. En particular, cómo Bogotá se construyó y se circuló como un modelo de transporte sostenible, Transmilenio y ciclovía, de lo que hablaron ayer. Pero hoy les quiero hablar de un proyecto nuevo que es el que tiene que ver más con el COTS y con lo que estoy haciendo ahora, que tiene que ver con renovación urbana y desplazamiento. Y eso obviamente también implica entonces, pensar en temas de inclusión o qué hace las ciudades incluyentes. Esto está relacionado con dos proyectos de investigación que estoy ahora involucrado. Uno es justamente con el COTS y un policy paper que se llama Ciudades Incluyentes, que estoy haciendo con María José Álvarez de Rivadulla, que está aquí en el público y que luego también les contará. Y otro proyecto con el Lincoln Institute que estoy haciendo con Cintia, que también estaba por aquí en el público, y con Karen Chappell de Berkeley, en el que estamos pensando en los dos de diferentes maneras y con diferentes metodologías, pero yo creo que los dos tienen una preocupación sobre cómo hacer ciudades más incluyentes y en particular proyectos de renovación urbana más incluyentes. Entonces les voy a contar sobre todo de este proyecto con el COTS, pero usaré algunos de los casos, el Bronx y Fenicia en Bogotá, que también los estamos usando para este otro proyecto. Bueno, entonces, ¿cuál es el argumento de este policy paper que estamos desarrollando? Uno es que, bueno, el ODS 11, como ya sabemos, dice que lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes y sostenibles. Entonces lo que decimos nosotros es que si uno realmente se pone a ver las metas del ODS 11, aunque ahí aparece la palabra inclusión o inclusivos, la primera, realmente las metas no es tan claro cómo se consigue esa inclusión. Y en particular a nosotros, justo pensando en lo que nos decía María Alejandra, de pensar cómo latinoamericanizar los ODS, una de las cosas que no podemos dejar de pensar es en la segregación de las ciudades latinoamericanas. Si hay una característica tal vez de las ciudades latinoamericanas es la segregación urbana. Entonces vemos que el ODS tiene un montón de indicadores cuantitativos sobre déficit de vivienda y también sobre temas ambientales, pero no necesariamente sobre segregación, y creemos que eso pues es nuestro argumento y ahora les contaremos más, pero creemos que para lograr inclusión en América Latina es fundamental hablar e intervenir en la segregación urbana. Y para ello es importante entender el rol de las políticas urbanas y de la planeación urbana, no solamente pues que tiene como una espada de doble filo, ¿no? Por una parte, la planeación crea segregación, o sea, no podemos pensar que es que hay segregación porque no hicimos bien la planificación, no, es que la planificación crea también segregación según cómo se use, ¿no? Pero también, y yo, digamos, mi doctorado es en planeación urbana, yo sí creo también las posibilidades de la planeación urbana para revertir la segregación. Entonces, simplemente es pensar que la planeación no es la solución mágica, es cómo se use la planeación. Entonces, bueno, en ese policy paper lo que hacemos es hablar de 3 áreas de política urbana para explorar cómo avanzar hacia ciudades más inclusivas. Esas 3 áreas son renovación urbana, informalidad y vivienda social. Yo les voy a hablar en esta presentación de renovación urbana. En el segundo panel, María José les contará de informalidad y de vivienda social. Entonces, bueno, pasamos a la renovación urbana y aquí tenemos a nuestro alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, famoso por haber expandido el modelo BRT a muchas ciudades del mundo y contar una historia de democratización, de espacio público, pero en realidad los que son de Bogotá o los que vivimos en Bogotá sabemos que pues también hay unas agendas tremendas que están pasando en Bogotá actualmente, y esto tiene que ver mucho con cómo se están renovando el centro de la ciudad, el centro de Bogotá en este caso, pero creo que también aplica a muchas otras ciudades latinoamericanas, para reformar y crear espacios de lo que se le llama ahora la economía creativa, ¿no? Entonces tenemos en Bogotá el caso paradigmático. Hace 3 años hubo una intervención en el Bronx, una de las zonas pues, con población más vulnerable, usuarios de droga, homeless, trabajadoras sexuales. Básicamente se limpió, se destruyó, se metió el bulldozer, y ahora quiere que, aquí tenemos a Peñalosa y a Iván Duque, el presidente de Colombia, creyendo que el Bronx sea el corazón de lo que ellos le llaman la economía naranja o la economía creativa. También hay obviamente un plan de vivienda, una línea de metro, entonces también es como reinventar centros que estaban habitados por poblaciones vulnerables para volverlos, digamos, cambiarles la marca y volverlos un sitio de consumo y para las clases medias altas. Esto está pasando no solamente en Bogotá,
yo, pues no sé si en sus ciudades, pero yo lo he visto pasar en más ciudades, ¿no? La idea de que queremos hacer un Silicon Valley o queremos hacer un distrito creativo y esa es la excusa para entonces demoler partes del centro de la ciudad, desplazar a poblaciones vulnerables y construir cosas como esto, como que la gente se imagina que Silicon Valley supuestamente se debería ver así. Y eso está pasando pues en muchos lugares del mundo. Interesante el caso de Berlín, que es de las poquitas ciudades que ha empezado ya a, digamos, contradecir ese discurso de que todos queremos que la economía creativa sea Silicon Valley, ¿no? Entonces en Berlín, por ejemplo, la campaña de Fuck Off Google, lo que quiere, y logró efectivamente que Google no se pusiera en Berlín, o en ese barrio de Berlín, en Kreuzberg, porque justamente se usaba Silicon Valley ya no como un modelo al que querían aspirar, sino un modelo de lo que no queríamos ser. No queríamos ser los precios inasequibles de vivienda que hay hoy día en San Francisco, ¿no? Entonces, curiosamente, ya también empiezan a haber como algunos movimientos de resistencia frente a esa idea de convertir las ciudades en ciudades creativas. Bueno, entonces creo que aquí hay unos debates importantes que hay que tener en cuenta en la literatura de cómo hacer renovación urbana de manera más inclusiva. Entonces aquí yo distingo entre tres, obviamente no son los únicos, pero me parece que son algunos de los que más se ha hablado. Uno es la idea de decir, bueno, es que la planificación urbana no es participativa, entonces si hiciéramos la planificación urbana más participativa, entonces no pasarían estas cosas porque la gente podría participar y ya no digamos, se pensaría más en los habitantes. Eso es, digamos, una literatura muy desde la planificación urbana, muy pensando que la planificación urbana, si la haces participativa, supuestamente ya no tendría efectos negativos. Obviamente tiene unas limitaciones de las que hablaremos ahora. Hay otros debates y otros grupos de personas que lo que dicen es, no, lo que hace falta son instrumentos de gestión de suelo, ¿no? Y de hecho muchos del trabajo del Lincoln Institute ha girado alrededor de eso, la idea de que hay unas herramientas de gestión de suelo que pueden hacer que las ciudades y que esos planes parciales de renovación urbana sean más participativos. Entonces ahí hay unos debates que son interesantes que también tienen unas limitaciones, como ahora veremos. Y finalmente hay otros debates, digamos, más radicales en los que dicen, no, olvídate de la planeación está al servicio del Estado y del capital, entonces lo que hay que hacer es organizar a movimientos sociales, resistencia contra la gentrificación y la especulación en las ciudades, ¿no? Digamos, esos tres debates a nosotros nos parece que es interesante una gran paradoja, que no sé si se cumple bien en Chile por la conversación que tuvimos ayer de la antiplanificación que hablaban algunas personas, pero lo que sí está claro es que en muchos países de América Latina y en particular en Brasil y en Colombia hay unos marcos legales excesivamente inclusivos. O sea, si uno lee las leyes, el Estatuto de la Ciudad de Brasil, la Ley 388 de Colombia, uno ve cosas que son realmente que la planeación es muy progresiva o muy progresista. Lo interesante o la paradoja es, y como dice aquí Salazar Ferro, que es un autor colombiano, la ley 388 que copia muchas de las cosas del Estatuto de la Ciudad brasileña, es muy, digamos, tiene potencial de inclusión, pero lo que pasa es que no se está experimentando ese potencial, ¿no? Entonces mucho de lo que tiene que ver es cómo hacemos para aprovecharnos de ese marco legal tan progresivo. Entonces ahí les quiero contar como dos ejemplos para que veamos pues las paradojas y las contradicciones que tiene que ver con estos dos casos en Bogotá, el Bronx y Fenicia, que son tal vez dos casos paradigmáticos pero también muy contrarios de cómo hacer renovación urbana. Entonces uno es el que les contaba antes, el Bronx, intervención militar en el año 2016, se expulsó a población vulnerable, vulneración de derechos humanos, acusaciones de vulneración de derechos humanos para construir el distrito creativo de Bogotá. Esto tiene un antecedente en Bogotá que es la demolición del Cartucho en los 90s para construir un espacio público. Digamos, la intervención es muy similar porque además aquí lo que se hace es expulsar a la gente pero sin dar opciones de mejora o obviamente no de quedarse pero ni siquiera de mejorar el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que el Cartucho se vuelve el Bronx que está como a 3 cuadras. Y entonces en los 90 se construyó un parque, ahora se construye un distrito creativo y no sabemos en el 2020 que será lo siguiente, pero el punto es que no se soluciona realmente los problemas de la población vulnerable que ocupa estos lugares, sino que lo que se quiere hacer es una intervención física que supuestamente limpie la ciudad y la recupere. Esto está obviamente influenciado por estos discursos de la economía creativa que en Colombia se han llamado la economía naranja. No sé si ese término ya llegó a otros países de América Latina, esperemos que no, pero vemos cómo este documento que es hecho por Iván Duque, que es el actual presidente de Colombia, cuando trabajaba en el Banco Interamericano
de Desarrollo, es el documento más descargado hoy día del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, estos discursos de la economía creativa están usándose como un discurso para renovar y expulsar a poblaciones vulnerables de centros de las ciudades y volver los distritos creativos. Entonces, tenemos aquí la narrativa de que hay unos héroes, que suelen ser hombres, que salvan la ciudad y la devuelven, ¿no?, a la ciudadanía. Y entonces aquí el Instagram del presidente, me pareció increíble esta frase que dice: estamos construyendo un Estado al servicio de los negocios. Hashtag Bogotá Corazón Naranja. Sí, tal cual en Instagram. Y además vemos, hashtag Bogotá Corazón Naranja, todos a juego con cosas naranjas, en fin. Bueno, entonces, ¿qué caracteriza este proceso de renovación urbana? Intervención violenta, policía militar, acusación de violación de derechos humanos. Hay por ahí varios reportes que dicen que se mató gente, que se desapareció gente, en fin. Expulsión inmediata de poblaciones vulnerables, habitantes de calle, usuarios de droga, trabajadores sexuales sin opción de quedarse. Uso de la economía creativa para expulsar a poblaciones vulnerables y cambiar la imagen del área para incrementar el valor del suelo. Preparación de la zona para vivienda para clase media. Obviamente esta es una zona que está muy céntrica, en la que va a haber una parada del nuevo metro de Bogotá. Entonces ahí había un valor de suelo muy bajo, ¿no? Y el discurso de la empresa de renovación urbana de Bogotá, que es recuperar el centro para la ciudadanía y el turismo, como si la gente que estaba ahí antes no fueran ciudadanos. Obviamente ciudadanía quiere decir clase media, media alta. Entonces las preguntas aquí es: renovación urbana ¿para quién? Y economía naranja y creatividad ¿para quién? Bueno, frente a ese caso tenemos otro caso también en Bogotá, que es el caso que justamente está pasando otro plan parcial de renovación urbana que hay justo alrededor de la Universidad de los Andes. Entonces, esta es la Universidad de los Andes, como se ve ahora. Este edificio también es de la Universidad de los Andes. Y alrededor hay un barrio de clases populares que va a ser transformado por la universidad como promotor privado para crear un proyecto de renovación urbana. Bueno, entonces este caso es interesante por varias cosas. Primero, porque hubo un primer intento de la universidad de hacer renovación urbana como se hacía en Bogotá, que es como, bueno, venga usted, le compramos sus terrenos y fuera. Y curiosamente, durante la administración que se aprobó ese plan, que era la anterior a Peñalosa, que era Petro, que era un alcalde, digamos, más de izquierdas, no dejó a la universidad que pasara ese plan de simplemente comprar, porque justamente la idea era que la planeación urbana en Colombia debía hacerse de una manera más inclusiva. Entonces aquí lo que pasó fue una serie de intervenciones y de innovaciones en la planificación urbana, en la que la gente del barrio, hubo uno que se llama la Manzana 5, que no me da tiempo a contarles esa historia, pero fue un precedente que hizo que expulsaran a gente de aquí y la gente del barrio se organizó y empezó, bueno, voy rápido. Entonces hizo que la gente se organizara y reclamara a la universidad que se hiciera un plan realmente para mantenerlos ahí. Entonces aquí lo que hubo fue un momento en el que los vecinos se organizaron, la universidad cambió el discurso y hubo una serie de abogados que tanto la universidad como la comunidad, como los propios vecinos contrataron. Entonces hubo como una lucha ahí legal de abogados para empezar a pensar cómo hacer esos mecanismos más inclusivos. Entonces se innovó unas cosas que no se habían hecho nunca en Colombia antes, que es como, por ejemplo, en lugar de comprar, lo que hacían era intercambiar metros cuadrados de la gente que vivía ahí por metros cuadrados en los nuevos desarrollos inmobiliarios, y se les congelaba el estrato. Bueno, en Colombia hay estratos, entonces los estratos, según el estrato, tú pagas servicios. Como iban a cambiar de estrato, se hizo esta figura que nunca se había hecho en Colombia, para que la gente que vivía ahí y se va a ir a vivir a los nuevos desarrollos siguieran pagando el mismo estrato de antes. Entonces, bueno, simplemente no me da tiempo para hablarles mucho porque ya me queda un minuto, pero contarles cómo en el mismo marco legal, en la misma ciudad, ¿no?, ocurren dos proyectos con la misma figura de planeación, plan parcial se llama, en Bogotá, pero con interpretaciones y resultados muy diferentes. O sea, obviamente no es que esto sea la panacea, hay toda una serie de discusiones alrededor de esto, pero sí me parece que Fenicia pues da como unas ideas de cómo hacer renovación urbana más inclusiva. Entonces, bueno, rápidamente ya para terminar, recapitulando, pues el énfasis de los ODS es en inclusión, pero para nosotros la pregunta clave es cómo hacer esa inclusión, y en América Latina para pensar en inclusión es importante pensar en la segregación urbana y cómo acabar con esas ideas de sacar a las poblaciones vulnerables y usar la planeación
para clases más altas. Entonces hay como tres maneras en la literatura de América Latina de hacer ciudades más incluyentes: la participación, instrumentos de gestión de suelo, movimientos sociales. Lo que nosotros vemos en el caso de Bogotá es que hay cuando pasa algo interesante, como puede ser por ejemplo el caso de Fenicia, hay una combinación de las tres cosas. Es decir, hay movimientos, hay organización comunitaria que usa de manera inclusiva los instrumentos existentes que ya existían, pero en la ley existían, pero nunca se habían hecho, ¿no? Entonces, como una manera de contratar abogados que te hacen la labor de justamente buscar ese marco legal y es lo que en planeación hay como unas corrientes que se llama advocacy planning, ¿no? En el que el planeador no es solamente el planeador del Estado, sino que las comunidades pueden, digamos, contratar a un abogado para que les beneficie a ellos. Entonces, cuando se produce para mí esa forma de planeación me parece más interesante. Entonces, bueno, el caso de Bronx y Fenicia, como un mismo marco legal, intervenciones de renovación urbana muy diferentes y resultados también muy diferentes en términos de inclusión. Y yo creo que hay que ir más allá de la idea de la participación y las buenas prácticas, no pensar que lo malo de la planificación es porque no hay participación. O sea, la participación puede convertirse simplemente en un mecanismo de legitimar procesos, sino realmente pensar en que la planeación es una lucha, una batalla entre diferentes intereses. Bueno, esto no me da tiempo a explicarlo, luego si quieren les cuento más porque hay un rol ahí de las fiducias. Y finalmente, pues obviamente aquí hay un sesgo colombiano porque es Bogotá, entonces sí, también les agradecería en los comentarios si saben de ejemplos de renovación urbana no incluyente, hay muchos, pero si saben de algún ejemplo de renovación urbana incluyente en otra ciudad de América Latina. Gracias.